Bueno, nuevamente nos encontramos acá, mi compadre Gastón Fernández y este servidor, cuando faltan solo ya digamos que minutos, ¿no? Pocas horas para cerrar este año 2022 e iniciar el año 2023 y en el que realmente hay mucha incertidumbre, sobre todo por la decisión que recientemente ha tomado la Asamblea Nacional de eliminar, o mejor dicho, de modificar el estatuto para la transición y eliminar la figura del presidente interino dentro de ese estatuto para la transición. Gastón, bienvenido. Sí, fíjate que yo pienso pues que nuevamente la oposición venezolana, representada en los tres partidos que tienen mayor presencia a nivel nacional, se equivocan, se siguen equivocando de cara a la realidad del país, siguen anteponiendo los intereses partidistas por encima de los intereses de la ciudadanía. Y esta es una situación pues que es muy lamentable porque cuando se pretende representar a un sector tan importante de la población venezolana, porque la situación política en Venezuela está totalmente polarizada, en la cual casi el 80%, casi 8 de cada 10 ciudadanos se manifiesta en contra del actual régimen que ocupa el gobierno nacional, pero esa representación política no es consona con el interés de ese 80% de la población. Pues entendemos que quienes están tomando las decisiones en la clase política venezolana definitivamente están anteponiendo intereses distintos a lo del resto de la población. Y es triste porque se supone pues que ellos como dirigencia, como oposición, son quienes deben guiar la lucha para definitivamente liberar políticamente a Venezuela. cómo se llega al cambio de Venezuela. Y entonces, con situaciones como la que se están presentando, desmotivan pues, a quienes están interesados en esa unidad. Por ejemplo, vemos que dicen que ha llegado el fin del interinato y eso va a obligar a la oposición a una nueva estrategia. Estamos revisando por aquí la página de Richard con Rune, ¿no? Dice que ellos están aquí, dice lo que ocurrió en
un proceso que se dio ayer, bueno, analiza eso y habla de todos los análisis que hacen. El interinato ya es pasado, dice ahí. La mayoría de los diputados que conforman la Asamblea Nacional de 2015 aprobó la reforma del Estatuto de Transición que contemplaba la remoción del cargo del presidente interino Juan Guaidó por el de una comisión que cubrirá sus funciones, entre estas el manejo de los recursos de Venezuela en el exterior. Y bueno, por ejemplo, Ricardo Sucre Heredia, él dice: no sé si la oposición supere su estrategia de la presión y el quiebre, y es un Rosenberg, pero con la votación hoy en la Asamblea, referí ayer, se cerró una etapa de esa estrategia que se impuso en 2013. O sea, se refiere que el 2013 fue una estrategia de unidad, y todos sabemos que eso llegó con una fuerza en 2015, ¿no? Que fue cuando hubo una victoria muy contundente por parte de la oposición, porque había una unidad clara, precisa y un objetivo hacia el cual iba. Entonces, por eso es que él dice aquí que esa estrategia de 2013 fue una oposición muy coherente, ¿no? Él dice que esa fuerza ha perdido, su reto es ahora de credibilidad, señala allí mismo. Y Tamara Sujú, que es una conocida, analista, dice ella que todos quienes estaban en el gobierno interino, incluyendo Voluntad Popular, AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, tuvieron su cuota de culpa del fracaso en sus objetivos por sus ansias de poder individual y por olvidarse de lo importante, que Venezuela no se salva de nadie. Y dice ella que yo los conozco a toditos y es hora de que, derrumbe de nuevo el intento de la unidad de Chaquita. O sea, que fíjate que ella dice ahí, lo que propone es que no hay que desmayar, sino reintentar nuevamente volver a esa unidad, porque es la única manera de lograr la posibilidad de buscar un triunfo en el 2024. Pero ahí es donde está el punto, y esa es la situación que lamentablemente no terminan de entender quienes ocupan los puestos de dirección política en Venezuela. Continúan con una mentalidad cortoplacista, continúan enfocándose en el próximo proceso electoral, sin ver más allá, sin hacer una planificación de largo alcance, una planificación de largo tiempo que permita desarrollar políticas que realmente logren sacar a Venezuela de esta especie de marasmo en el que se encuentra. Entonces vamos de proceso electoral en proceso electoral, y cada proceso electoral establece una estrategia para ese proceso, para ese momento, y una vez que no se cumplen los objetivos porque no hay una estructuración, no hay un seguimiento, no hay una planificación de largo alcance, entonces viene de nuevo en la desilusión, el desencanto de la población venezolana, que termina pagando las consecuencias, porque terminan primero no viendo cristalizado su sueño de alcanzar la libertad, de alcanzar el cambio político y democrático en el país, pero además de eso también sigue sufriendo los embates del fracaso de la política que actualmente dirige el régimen desde Miraflores, porque si el régimen desde Miraflores estuviera haciendo una política más o menos decente, más o menos enfocada en brindarle algún bienestar a la población venezolana, pues otra realidad tendríamos en el país, pero que es una situación en la que el gobierno fue cooptado por una organización delictiva que se ha encargado solamente de proveer los recursos para su propio financiamiento, para su propio provecho, de cara y de espalda al resto de la población. De tal manera que allí es donde está el fracaso. El gobierno está enfocado en el beneficio y el triunfo de una organización criminal
que actualmente ocupa las altas esferas de la toma de decisión en el país, y la oposición política enfocada también, ensimismada en el propio beneficio de cada uno de esas cúpulas partidistas, de tal forma que los ciudadanos están totalmente desprotegidos. Fíjate, Gastón, que una de las cosas que mencionabas con el comentario que hacías, el triunfo de la unidad en el 2015, ¿por qué se logró un triunfo tan importante, tan significativo en esa elección de los diputados en el 2015? Porque se logró la unidad. Y cada uno de esos diputados que actualmente pertenecen a esa Asamblea Nacional no fueron electos por sus partidos. Cada uno de esos diputados fue electo por una tarjeta única que se llamaba unidad y que tenía una manito con un símbolo de unidad y de triunfo. De tal manera que en el momento en que esos diputados decidieron constituir fracciones políticas dentro de la Asamblea, en ese instante traicionaron la voluntad de quienes votamos y elegimos para que ellos fueran los representantes de los venezolanos. En ese mismo instante traicionaron a sus electores, porque ellos tenían que entender que no fueron electos por su figura, por su persona, por su posición política, por el partido al que pertenecían, sino que fueron seleccionados porque eran la opción dentro de cada uno de los circuitos para representar la voluntad de la mayoría de los venezolanos, y ganaron esa elección porque no solo quienes nos decimos y nos sentimos opositores en el país votamos por ellos, sino que muchos de los simpatizantes, de los activistas, de los militantes del régimen que actúa actualmente en el gobierno venezolano, que son los mal llamados chavistas o maduristas, porque al fin y al cabo son, diríamos que seguidores de la idea política del difunto presidente Chávez, también votaron por esos diputados, también votaron por ellos, de tal forma que ellos no solo representaban en la Asamblea Nacional a la oposición venezolana, ellos también estaban representando a esos ciudadanos que, siendo seguidores del actual régimen y viendo cómo ese régimen les estaba dando la espalda, depositaron en ellos un voto de confianza que tardaron realmente muy poco en traicionar. Allí nace el primer gran error de esa Asamblea Nacional, el haber traicionado la voluntad de la unidad para constituirse en fracciones políticas que no fueron electas, que no participaron en la contienda electoral. Richard Quintero, y también eso que estás diciendo, esa división que hicieron ellos para posicionarse cada quien en su parcela política, ellos sabían bien eso de la tarjetita que tú has nombrado allí, la de la manito. Claro, entonces ellos no interpretan que la gente no votó por ellos, la gente no votó por Primero Justicia, ni por ADN, ni por Voluntad Popular, ni por Un Nuevo Tiempo. La gente votó por un cambio que quiere, una unidad, una transformación. Y los que andan detrás de la oposición en sí, esos líderes, no están interpretando lo de las masas. Y es aquí donde ha habido esa tranca, pero han surgido movimientos, por reitero, del Foro Cívico Nacional, que hizo una carta incluso pidiendo que bajen las sanciones al pueblo venezolano, que esas sanciones no perjudican a los líderes, como decía en estos días Hugo Torrealba, que también un activista social dentro de su profesión, porque él tiene el Radar de los Barrios, que es una ONG también que está en la lucha política y social, pero sin abandonar, como dicen ellos, están en la lucha política, pero sin abandonar a la parte social, que es la que está sufriendo altamente todo esto, las migraciones, la gente sin trabajo, un sueldo miserable que nos dan. Bueno, todos conocemos toda esta situación tan increíblemente que no se sabe ni cómo hemos soportado tanto. Bueno, ellos no han interpretado, y por eso es que esas organizaciones como el Foro Cívico y como muchos líderes se acercan a buscar un acuerdo político, incluso hablando con Estados Unidos,
para que sean mediadores en el caso de Noruega, de diálogo de México, buscar salidas políticas a la situación para aliviar esa parte social y económica. Incluso, Gastón, disculpa que te interrumpa, yo mencionaría también allí el Frente Constitucional. Yo no comparto realmente el fondo de la intención del Frente Constitucional, porque ellos lo que proponen es refundar la República a través de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución, un nuevo pacto social y político en Venezuela, que sí es necesario, pero que ahorita la lucha por recuperar la institucionalidad del país no amerita una nueva constitución, amerita que se respete la actual, que ha sido irrespetada por todos los actores en este juego político. Adelante, Gastón. Bueno, sí, ya como que poniendo ya las conclusiones, Quintero, entonces la idea sería, y algunos se atreven a decir que va a surgir una nueva clase política que va a ir desplazando a todos estos partidos del G4 y después se convirtió en G3, y entonces Voluntad Popular sería el G1 y a la final que va a llegar al G0. Voluntad Popular sería el Mingo. Han surgido una serie de organizaciones que están trabajando de una manera diferente, y no es que uno esté complacido con eso, pero por lo menos las organizaciones, sobre todo en el centro del país, la misma fuerza vecinal que quiere una división de Primero Justicia, el partido el API de Carri, también ellos han abordado la situación de la sociedad luchando por la parte política, pero sin dándole el acompañamiento a la gente, a la pobreza extrema, buscándole soluciones, haciendo talleres de que sí, manualidades, buscándole de que esas manualidades se hagan unas ferias y se vendan, que la gente perciba un poquito de dinero para seguir subsistiendo. O sea, otra manera de hacer política y dejando un poco el populismo. Y se habla pues de que va a surgir un nuevo movimiento político-social que va a desplazarlos a todos los esos que están por ahí. Fíjate, Gastón, que esto lo hemos hablado nosotros en muchas oportunidades y que estamos convencidos, porque estoy seguro de que sí, que realmente la forma de hacer política que podría transformar a la sociedad venezolana es aquella que ayude a construir ciudadanía, a construir ciudadanos que sean capaces de valerse por sí mismos, que sean capaces de ser productivos y de aportar también con su trabajo y con su esfuerzo a la construcción de ese país, de esa sociedad que todos merecemos. Y es a través de esa vía, a través de la formación ciudadana, de el formar para el trabajo, pero también el formar para la ética, el formar para la honorabilidad y recuperar el valor del humano, el valor de la humanidad como primer elemento, como el más primordial dentro de la sociedad. Más que el tener, desarrollar el ser. Y hacia allí tendría que estar impulsando el camino la nueva dirigencia política, que este momento es crucial porque este momento significa también una ruptura dentro del país. Yo pienso que lo que han hecho estos señores de la Asamblea Nacional es hoy por hoy romper con la ciudadanía que todavía albergaba alguna esperanza de que esa figura institucional le diera alguna respuesta o algún beneficio. Yo pienso que una de las grandes tareas que tenemos los venezolanos cuando nos demos el abrazo de Año Nuevo, cuando iniciemos este 2023, es entender que esa clase política no me representa como ciudadano y que soy yo como ciudadano quien tengo que proveerme el desarrollo moral, ético, social y personal a través de una construcción de ese valor comunitario
y que en la unión de la comunidad es donde va a salir ese liderazgo que sea capaz de interpretar esa necesidad y de transformarla en hechos. Si te parece bien, Gastón, podríamos analizar algunos de los elementos que han manifestado algunos de los analistas y especialistas en el tema jurídico. Recientemente estuve viendo, por ejemplo, dos personas que para mí tienen un alto significado porque son personas que han demostrado conocer la institucionalidad y la constitucionalidad en el país, pero que también lo ha demostrado a través de su ejemplo de vida, como lo es la ex magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien decía, entre otras cosas, que si bien el presidente Maduro ha violado la Constitución al pretender nombrar una Asamblea Nacional Constituyente que, lejos de redactar una Constitución, pretendió usurpar las funciones de la Asamblea Nacional electa en el 2015, el presidente Guaidó también incurrió en violaciones de la Constitución por omisión. Porque si bien es cierto que el artículo 233 de la Constitución establece que el vacío de poder, la vacante presidencial que se aplicó a Maduro, dejaba como figura constitucional para ocupar la presidencia de la República al presidente de la Asamblea Nacional, que en todo caso recaía en Juan Guaidó porque él era el presidente de la Asamblea Nacional que fue electo el 5 de enero de 2019. El momento de convertirse Juan Guaidó en presidente constitucional de Venezuela, no interino, constitucional, porque el vacío de poder que dejaba Nicolás Maduro al ser reelecto en una elección totalmente írrita, totalmente inconstitucional, generaba ese vacío de poder y era el presidente de la Asamblea Nacional quien tenía que asumir la función. Pero Juan Guaidó tenía que despojarse de su cargo de presidente de la Asamblea Nacional y asumir el cargo de presidente de la República, cosa que no hizo. Él se mantuvo ocupando una dualidad de funciones y eso generó toda una situación que le impidió tomar decisiones, le impidió nombrar un gabinete, le impidió realizar acciones que hoy está pagando como consecuencia, porque es esa misma Asamblea Nacional que lo mantuvo atado, porque cada una de las decisiones que tomó Juan Guaidó en estos 4 años tuvo que someterlas a la votación y aprobación de esa Asamblea Nacional que dice que Juan Guaidó fracasó. De tal forma que si Juan Guaidó fracasó, fracasaron todos, porque ellos fueron los que atendieron y aprobaron cada una de las decisiones que él tomó durante estos 4 años de interinato. Entonces ahora ellos no pueden pretender lavarse el flux y decir, no, a mí no me salpicó, la culpa es de él, la culpa es de todos. Pero así como Nicolás Maduro ha violado la Constitución, igualmente Juan Guaidó también la violó al no respetar la separación de poderes, al no hacer valer un elemento indispensable que es la independencia del poder ejecutivo como presidente interino de Venezuela. Eso significaba quizás que Juan Guaidó tenía que abandonar el país. Eso significaba que Juan Guaidó tenía que nombrar un gobierno en el exilio y tenía que ser presidente de Venezuela en el exilio. Y quizás por la conveniencia de seguir en el territorio venezolano, quizás por la conveniencia de mantenerse de alguna forma conectado con la Asamblea Nacional, prefirió el camino fácil, y hoy ese camino fácil también le está cobrando a él esa omisión de haber tomado decisiones que eran cruciales, que eran necesarias y que hoy por hoy se demuestra que constituyeron un grave error dentro de su trabajo como presidente interino, Gastón. Bueno, entonces esperamos que
esta crisis política, Quintero, puedan tener una como que un punto de quiebre para abrir otro espacio, será porque bueno, se nota que anda perdido la política en el enfoque, ¿no? La clase política venezolana anda perdida en el universo de Narnia. La oposición, escuché por allí alguna vez que decía, un politólogo decía, siempre los opositores están ahí, el 80%, no quiere que esto siga así. Lo que están perdidos son los líderes y haciendo todo esto de barajo. Gastón, pero ¿qué tan verdad es que sea el 80%? ¿Y qué tan verdad es que la mayoría de los venezolanos estén en esa intención? Porque cuando ha habido procesos electorales, por ejemplo, el más reciente fue el de las elecciones de alcaldes en el 2011, no vimos una proporción 80-20 en las urnas. No, realmente quienes tuvieron el acceso al voto y quienes expresaron su opinión en las urnas electorales no votaron en esa proporción 80-20. Fíjate que algunos líderes del PSUV lograron mantener sus posiciones. Algunos que se pensaba que eran grandes líderes de la oposición perdieron sus posiciones y otros pues que sí lograron ocupar esos espacios. Pero cuando tú revisas esos resultados electorales, no ves en ningún caso, en ninguno absoluto, una proporción 80-20 en el resultado electoral. De tal forma que en Venezuela lo que existe es una polarización política, donde tenemos dos grandes grupos de opinión, oposición y régimen, pero que ninguno es más fuerte que el otro y que ambos están muy cerca del 50%. Esa es la realidad. Esa es la realidad política que se expresa en las urnas electorales. Y eso es lo que la clase política, lo que la dirigencia política no termina de entender. Pero peor aún, es que quienes se expresan en las urnas electorales siguen siendo minoría con respecto a la cantidad de personas que deciden no votar, que deciden no opinar. La abstención electoral en Venezuela sigue siendo muy alta a pesar de la dura situación que estamos atravesando en el país. Es verdad que parte de esa abstención la ocupamos quienes estamos fuera de Venezuela y que por la culpa del mismo régimen no podemos expresar nuestra opinión. Yo no podría votar en las elecciones del 2024 porque no hay posibilidad de que como venezolano que me corresponde el derecho político de votar para seleccionar el presidente de mi país, no puedo votar porque no hay una actualización del registro electoral, porque no hay oficinas electorales en la mayoría de los países del mundo donde está la gran cantidad de casi 7 millones de venezolanos que nos constituimos en diáspora y un sinfín de situaciones que hacen imposible que podamos sufragar. Pero también hay muchos venezolanos que estando en Venezuela, que estando habilitados para votar, decidieron quedarse en su casa. ¿Por qué no fueron a votar? Porque ni la oposición ni el régimen le están hablando a esa gente. Y la clase política venezolana, quien quiera realmente representar al ciudadano, debe salir a hablarle a esa gente, pero no a través de en vivos en Instagram, no a través de las redes sociales, no a través de la radio y la televisión. Tiene que salir casa a casa, llenarse los pies de barro, a entender la realidad que están viviendo los venezolanos y a tratar de que con ese entendimiento construir, no un mensaje, construir una política de gestión y de acción para resolver el problema de la gran mayoría de los venezolanos que hoy no alcanzan a alimentarse con calidad ni con la cantidad necesaria para garantizar su bienestar, no tienen acceso a la mayoría de los servicios públicos, no tienen acceso a cuestiones tan elementales como
el derecho al trabajo o el derecho a una remuneración digna. Son casos muy elementales que deben ser atendidos por esa dirigencia política y que ya no aguantan más, ya no resisten más y que debe ser hoy mismo el momento de ponerse a trabajar en ello. Aquel líder que logre entender esto, que ponga su trabajo y su acción en esta dirección, yo te aseguro que va a encontrar el respaldo de esa gran mayoría de venezolanos que no está satisfecho con la realidad que está viviendo, pero que tampoco está suficientemente motivado como para ir a una urna electoral. Y si eso no pasa, si eso no sucede a partir del primer día del 2023, podrán hacer sus elecciones primarias. Yo no estoy de acuerdo en que los venezolanos en el exterior participemos en esa elección primaria, porque si yo no puedo votar por mi candidato, tampoco debo tener el derecho de decir quién va a ser ese candidato. Así de sencillo. Si yo no puedo respaldar con mi voto el día de la elección presidencial, ¿para qué voy a ir a opinar en una primaria, a imponer mi idea para que luego no pueda apoyarlo con mi voto? No tiene lógica ni razón. Pero más allá de eso, podrán hacer esa primaria y podrán elegir su candidato y va a ir a la contienda, pero el resultado electoral del día que corresponda en el año 2024 va a seguir siendo esa polarización de dos grandes masas que pujan por un 50% cada uno. Y el que utilice la estrategia de la viveza, que es la que ha prevalecido en los últimos procesos electorales en el país, el ventajismo, el adueñarse de los centros de votación, el manipular a los electores en la cola con esperas interminables, con retrasos en los sistemas, con fallas en los sistemas, con centros electorales donde el 100% de los votos se registran a favor del candidato del régimen porque no hay una representación de la oposición en esos centros electorales, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado final de esa elección del 2024. Esa es la triste realidad. Así es. Bueno, entonces estaremos muy pendientes entero de todo este desenvolvimiento. ¿Sí? Se ve que ese reflejo de la opinión, esto está variando y está, es más, hay encuestas que dicen que pasa de un 70% de la gente que no quiere ni a este gobierno ni tampoco a esta posición, o sea, una gran mayoría, porque no quieren esta división, además, y están peleando por un jarrón vacío que hay en Venezuela, imagínate cuando agarren el poder. Entonces era un desastre completo, entonces por eso es que te plantea que no hay un objetivo claro tampoco en la oposición. Ajá, tomamos el poder y el otro día, ¿qué vamos a hacer? Hoy no hay... Vamos a acabar con los chavistas, como muchos dicen así, acabar, no, es el pueblo también. Los chavistas son una realidad. Y como lo decía alguien en estos días, de que por 100 años van a seguir los chavistas y por 100 años va a seguir la oposición en esta polarización en que estamos, en que andamos. Y si vemos lo que ha sucedido a nivel de región, a nivel de los pueblos vecinos, Brasil tenía un gobierno socialista, lo perdió, ahora vuelve nuevamente el socialismo. Igual pasó en Perú, igual pasó en Argentina. Lo que acaba de pasar en Colombia es inédito. Es inédito. Primera vez en la historia de Colombia que un candidato de izquierdas se alza con la presidencia. Así es. Entonces, todos los vaivenes que están ocurriendo a nivel mundial están afectando también ese tipo de movimientos, ese tipo de decisiones en los pueblos. Todo eso hay que meterlo aquí en este análisis. Pero lo que se le critica fuertemente al político venezolano es que primero los que están en el gobierno siguen con la misma enfoque. Si se quiere ahora, hay que reconocer que Maduro, como decimos aquí en el argot criollo, le ha bajado un 2 al tono y ha permitido ciertas empresas, y ya esto ha ayudado tanto la economía, que el gobierno no está persiguiendo, no está confrontando como lo estuvo haciendo mucho tiempo. Esto ha ayudado a establecerse un poco el país en cierto crecimiento y cierta estabilidad económica. Pero tienen muchos errores, siguen en un enfoque político que perjudican a sus mismos seguidores. Y entonces la oposición también, dentro de estas ambiciones,
todos quieren ser presidentes, todos quieren ser gobernadores, todos quieren ser alcaldes. Entonces, imagínense, y entonces en esta lucha, en esa pugna, han olvidado al ciudadano, sus necesidades, no lo han acompañado. El ciudadano anda a la deriva prácticamente, anda en una situación de incertidumbre, porque no consigue una dirección primero por parte del gobierno. Entonces cuando miran a la oposición y ven todo esto vaivenes, bueno, ahí es donde viene la desmotivación y donde viene el descamo a no creer en nada. Yo pienso, Gastón, que tratando de remendar el trapo roto, como decimos, ¿no? Juan Guaidó, para Juan Guaidó no ha terminado el juego. Juan Guaidó es y sigue siendo el presidente de Venezuela, porque el artículo 233 de la Constitución establece que el presidente de la Asamblea Nacional asume la función de presidente de Venezuela para convocar un proceso de elecciones libres, justas y transparentes. La Constitución da un lapso de 30 días, pero es que esa elección libre, justa y transparente del nuevo presidente de Venezuela no se ha producido, y hasta tanto se produzca esa elección, Juan Guaidó seguirá siendo el presidente interino de Venezuela, más allá de la reforma que ha hecho la Asamblea Nacional del Estatuto de la Transición. Yo pienso Richard, ¿sí? Fíjate que estamos viendo aquí a José Ignacio Hernández, ¿no? Él escribió en el portal de la Gran Aldea, ¿no? Él escribió más o menos algo así parecido a lo que tú estás diciendo, y dice que a pesar de que la prudencia aconseja otra cosa, he decidido explicar el por qué la decisión de la mayoría de los partidos políticos de acabar con la figura del presidente encargado, pero continuando con el gobierno interino ahora transmutado en gobierno parlamentario, es inconstitucional. Es así. Dice José Ignacio Hernández que para ello voy a explicar 3 puntos. Primero, es falso que la Asamblea Nacional aprobó el fin del gobierno interino. Por el contrario, el gobierno interino continuará, pero ahora dependiente de la Asamblea Nacional. Segundo, es inconstitucional que la Asamblea Nacional ejerza las funciones de la Presidencia de la República. Y tercero, el cambio debilita notablemente la defensa de los activos externos y nada contribuye en avanzar en la transición democrática. Claro, porque el artículo 233 designa a una persona, no a una institución. Es el presidente de la Asamblea Nacional quien asume la presidencia de la República. No es la institución, no es la Asamblea Nacional, es el presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, porque era el presidente de la Asamblea Nacional el 10 de enero del 2019. Cuando se decreta la vacancia del poder el 10 de enero del 2019, porque previo a esa fecha, específicamente el 15 de agosto del 2018, el Tribunal Supremo de Justicia, electo, seleccionado en el 2017, dio a conocer la sentencia condenatoria del ciudadano Nicolás Maduro Moro por el delito de corrupción y legitimación de capitales, por haber recibido sobornos de 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. Eso, al ser condenado por el Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro automáticamente queda inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. Ahora bien, en el 2018, constitucionalmente, debía asumir la presidencia el vicepresidente o vicepresidenta ejecutivo de Venezuela para la fecha. Pero ese periodo finalizaba el 10 de enero del 2019. Y no se produjo ninguna elección para elegir un presidente antes de esa fecha. De tal forma que
queda vacante el cargo de presidente de la República. Y al quedar vacante, al haber una vacancia absoluta de la presidencia de la República, le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumir la presidencia interina hasta que se hagan unas elecciones libres, justas y transparentes de un nuevo presidente que no se ha ejecutado todavía. Porque las del 2020 no valen. Las del 2020 las convocó una asamblea constituyente fraudulenta, inconstitucional. Son unas elecciones inconstitucionales y además participa un ciudadano que se llama Nicolás Maduro Moros, que está inhabilitado y que está condenado a 18 años de cárcel por corrupción por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. De tal forma que esas elecciones no fueron ni limpias, ni transparentes, ni legítimas. Y por esa razón, esa elección no es reconocida a nivel nacional, internacional. Ahora bien, le correspondería a Juan Guaidó ser el presidente interino hasta que se produzca una elección que en todo caso, en teoría, se realizaría en el 2024. Si él puede, como presidente interino, ser candidato presidencial o no, ya ese es otro gallo el que canta. Pero en todo caso, si él aspiraría a ser candidato presidencial, tendría que someterse a las primarias, que tengo entendido que esa era su intención. En todo caso, yo creo que él no debió ni siquiera asomar la posibilidad de pretender aspirar al cargo de presidente. Él debía continuar con su función de presidente interino y velar porque se realice un proceso de elecciones limpias, transparentes y públicas para elegir un nuevo presidente. Que tendría que ser otra persona, no él mismo. O sea, porque eso contribuye más a la crisis política nacional. Y yo pienso que la decisión que ha tomado los tres mosqueteros, el G3, ha sido tratar de quitarse de en medio a quien hoy por hoy sigue teniendo la mayor aceptación de parte de los venezolanos como líder, como dirigente y como representante de quienes aspiramos a un cambio político en Venezuela, que es el señor Juan Guaidó. Y que está muy por encima, muchísimo por encima de cualquier otro dirigente político, bien sea de la oposición o del régimen, en cuanto a simpatías dentro de nuestro país. Esa es la realidad. Yo pienso que el juego no ha terminado y el hecho de que la Asamblea Nacional cambie de presidente, que nombren un nuevo presidente, no le quita a Juan Guaidó el derecho a ser el presidente interino. Pero Juan Guaidó, repito, a juicio de la ex magistrada blanca Rosa Mármol de León y del propio Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, que está en el exilio y que tiene sus oficinas y que sesiona en la sede de la Organización de Estados Americanos, en la OEA, Juan Guaidó incurrió en una omisión al no haberse separado nunca de la presidencia de la Asamblea Nacional y haber formado un gobierno, un gabinete de gobierno y el haberse convertido plenamente en presidente interino venezolano. Todas estas son situaciones que, bueno, ya a los juristas les corresponderá ver si se puede remendar ese paño, pero en todo caso yo pienso que todavía Juan Guaidó no se le ha terminado el juego, que todavía puede tomar algunas decisiones y que debería empezar a escuchar a quienes sí saben del tema y a quienes no de ahora, sino desde el mismo momento en que asumió la presidencia interina, le han venido haciendo estas recomendaciones y él había desoído. Pues ya es tiempo de que comience a escuchar y sobre todo que comience a enmendar los errores en que ha incurrido en estos 4 años, Gastón. Sobre todo eso, escuchar para no caer en lo mismo. Para no seguir repitiendo los errores.
Porque que se equivoque, bueno, todos nos equivocamos, pero por Dios, te vas a seguir enlodando y no vas a rectificar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un necio. Así es. Así no vamos a avanzar. Sí. Bueno, Richard Quintero, yo creo que está bastante bien y ha hecho este balance. Vamos a seguir pendientes, que me parece muy pertinente, aunque dentro de la celebración de la Navidad, pero ajá, se trata del futuro de nuestro país y el futuro está ahí. Para mañana ya tenemos un nuevo año, mañana 1 de enero de 2023. Bueno, deseándole a toda la audiencia, a toda la gente que nos ve, que nos escuche y que nos sigue, que tengan un feliz año y que no perdamos las esperanzas. Pues yo me incluyo, que si uno pierde las esperanzas es donde está uno bastante mal y hay que soportar. Son situaciones políticas que se pueden superar, Richard Quintero. Así es, yo quiero agradecerle a Juan Martínez que en uno de los grupos de opinión que participo en WhatsApp nos pedía esta mañana y me nombraba específicamente, nos pedía que generáramos alguna opinión, algún análisis acerca de este tema y por eso pues me tomé la libertad de invitar a mi compadre y mentor en el periodismo, en la comunicación social como lo es el licenciado Gastón Fernández, para que discutiéramos nuestros puntos de vista, pudiéramos compartir las apreciaciones que cada uno de nosotros tenemos y que no ha sido nada planificado, sino por el contrario, hemos querido que sea totalmente natural y que sea totalmente improvisado para no contaminar nuestras opiniones, sino que ustedes, quienes se han tomado el tiempo pues de vernos y de escucharnos, puedan hacerse sus propias conclusiones. Y al fin y al cabo, vamos a vivir un momento de ilusión, aunque sea por unos minutos, cuando nos juntemos en familia esta noche para esperar ese anuncio de que un nuevo año ha iniciado, cuando nos demos ese abrazo, cuando compartamos ese deseo de un año nuevo feliz y al amanecer de este 1 de enero del 2023, nuestra realidad, nuestra Venezuela y nuestros problemas seguirán allí. Pero por ahora no se trata de que nos preocupemos, se trata de que comencemos a tomar acción y que esa acción nos lleve a construir un futuro mejor para todos. Así que nuestro mejor deseo, porque este 2023 sea un año mejor para todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, felicidad. Seguimos muy pendientes y por aquí nos seguiremos viendo y nos seguiremos escuchando.